¿Vamos? Vamos. Estoy grabando. Ah. Ve. Ve. Volvimos a nuestro setting de siempre. Rayen Faundes Merino pregunta si puede ser la primera pregunta del Q&A. Sí puedes. Christy Brock pregunta cuál fue la mejor cita que tuvimos en el 2015. Y creo que una muy buena cita que tuvimos Eda y yo fue cuando fuimos al Tiergarten en Berlín en medio verano. No, fue al principio de verano. Y tuvimos una cita arriba de un bote en el lago del Tiergarten y fue una de las cosas más románticas que hemos hecho juntos. Eso, vamos a insertar clips de eso ahora porque fue un día muy bonito. Una cita que recuerdo con mucho cariño y que lo pasamos muy bien fue cuando fuimos a ver a Hop Along, que fue acá en noviembre. ¿Acá en noviembre? ¡Fue acá en noviembre! Una de las citas más entretenidas que hemos tenido es cuando fuimos a ver Hop Along. Ahora se está riendo porque me saqué los pantalones, estoy haciendo todo desnudo. Fuimos a ver Hop Along acá en Londres a principios de noviembre, fue súper entretenido. ¿Y te acordás de esa vez que hicimos el Q&A y yo me saqué los pantalones? Sí, hace 5 minutos. Fue súper entretenido. Estoy en pelota, Eduardo, literalmente estoy en pelota ahora. Por los que no sabían, una de las bandas favoritas de Eduardo es Hop Along. Entonces cuando supimos que vinieron, o sea, cuando supimos que iban a venir, Eduardo era como ¡no! Así que eso, fue una muy linda cita de hecho. Sí, y filmaron mi vinilo, sí, me sentí muy contento. Sí. Y finalmente Margaret Lehman pregunta si es que hamburguesa y cereal tuvieran un treat yourself. You better treat yourself. ¿Qué harían ellos en su treat yourself? Para aquellos que no saben, un treat yourself es un chiste de la serie Parks and Recreation que estamos viendo con Fran. Y en un capítulo los personajes hacen un treat yourself, que es darte un gusto innecesario como sería... Mimarte, hacer un spa sí. O lo que sea. Acordamos que Hamburguesa tendría un día de absoluta soledad con Eduardo y yo porque Hamburguesa es un gato muy celoso. Y cada vez que le hacemos cariño a cereal, Hamburguesa como que le bajan ataques de rabia
y se quita con su rascador o hace como cosas para llamar la atención o él quiere ser hijo único. Así que yo creo que el día perfecto de hamburguesa sería ser hijo único durante todo un día. Pero es un poco rara la relación de hamburguesa porque tampoco le gusta que le hagan demasiado cariño. Sí, Entonces si hay demasiada atención, no. Llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que estuviéramos Fran, yo así, Sí, así. y hamburguesa acá. Y como Tocando casi todo el rato, ocasionalmente. pero después ya no. ¿Y sería rica? Y sería rica, se iría a un spa y sería como las uñas y después se iría a comer. Porque a Cereal le encanta ponerse encima del radiador. Entonces, aire muy caliente Le está encanta. sobre el cuerpo de Cereal y ella ama eso y no se quema y le encanta. Quizás porque tiene mucho pelito. Iría a un Entonces, sauna, esa es iría la a un palabra. sauna. Sería rica iría a un sauna durante todo el día y después iría a darse como un festín de comida húmeda, que es su favorita. Chicos, para los de México y que están preguntando incesablemente acerca de mi libro, gracias. Pueden comprar una copia de mi libro en buscalibre.cl. De hecho, si se encuentran en cualquier lugar del mundo y quieren comprar mi libro, que por ahora está solo en español, cómprenlo por Buscalibre. Y para el resto de los comunes de los mortales que viven en Chile, voy a dejar una lista de todas las librerías donde está el libro a la venta. Y sí, yo sé que me equivoqué, lo sé. ¡Yo estoy de cometí un error. cumpleaños en enero! Yo también estoy Lo de sé. cumpleaños en enero. Lo sé, perdón. Gracias, sí, no. Me di cuenta. Escúchame, vale. Está bien, me di cuenta que en enero hubo cosas. En enero... Ok, no más preguntas, por favor. Está bueno ya, no más está preguntas. bueno. Francisca no quiere no quiere que la molesten más, gracias. No más preguntas. No más. ¡Oh, Franera pesta! ¡Uh! ¡Ahórquenla! ¡Quémela! ¡Quémela!